Nos encontramos en Adjuntas, la tierra del gigante dormido. Este hermoso pueblo de unos 19,000 habitantes está localizado en la zona central de la isla de Puerto Rico. Este municipio, al igual que Jayuya, Utuado y Lares, estuvo sometido a exploraciones mineras a finales de la década del 1950 y principios de los 60. Un movimiento comunitario llamado Casa Pueblo, conjuntamente con otros sectores del país, impidió la explotación de sus minas. De esa gestión nace en Adjuntas lo que se conoce como el Bosque del Pueblo. Y en este bosque también nacen el río Bibí y el río Pellejas, tributarios del río más caudaloso de Puerto Rico, el río Grande de Arecibo. Esta explanada que evidencia los impactos de la exploración minera en Puerto Rico queda bien cerquita de esos ríos. En la misma, como se puede apreciar, apenas crece la hierba mala. ¿Qué impactos tuvo entonces este tipo de actividad en los cuerpos de agua que nutren la cuenca hidrográfica del río Grande de Arecibo? En el tope de las montañas de Adjuntas, que semejan la silueta de un gigante dormido, nacen los ríos que dan origen a la cuenca hidrográfica del río Grande de Arecibo. Estos ríos, que mueren en el océano Atlántico, abastecen de agua potable a más de 1 millón de habitantes del pueblo de Puerto Rico. Aquí dentro de los ríos que son parte y que integran el Bosque del Pueblo encontramos el río Bibí y el río Pelleja y varios tributarios. Es bien interesante cómo podemos ver desde esta misma área cómo se puede delimitar o se puede identificar una cuenca hidrográfica. Aquí vemos por el mismo rasgo topográfico de las montañas, como prácticamente todo el área se ve que corre hasta un mismo punto. Y eso básicamente nos ayuda a definir una cuenca hidrográfica. Este punto donde las aguas discurren, ya sea por la misma topografía o por los movimientos naturales del mismo agua, la parte subterránea y todo eso, y van a caer hacia un área que es la parte más baja que podemos ver desde este mismo punto, que es donde se reúnen todas esas aguas, nacen esos tributarios y es donde nacen los ríos que tenemos aquí dentro del mismo bosque. Bueno, ahora mismo estamos en el nacimiento del río Pelleja, que es uno de los tributarios más importantes de la cuenca de Arecibo. La cuenca de Arecibo es una cuenca sumamente inmensa, tiene un área de drenaje sobre 500 millas cuadradas, incluye los municipios de Arecibo, Adjuntas, Utuado, Jayuya y una porción de Atillo. La importancia que tiene esta cuenca, y por eso que nosotros la tenemos como una cuenca prioritaria dentro de nuestro plan de restauración de cuenca, es que además de eso tiene 3 embalses muy importantes, que es el lago Garza, el lago Caunilla y el lago Dos Bocas. Y como todos sabemos, pues actualmente sirve como fuente de agua potable también al proyecto del superacueducto que lleva agua hasta la área metropolitana. Según nuestros datos, esta cuenca suministra agua potable a más de 900,000 personas. Históricamente, en uno de sus bosques, en el Bosque del Pueblo, donde nacen 2 importantes ríos, los vecinos del área acudían a buscar agua a un pozo para suplir sus necesidades. Es precisamente en ese punto donde nacen el río Bibí y el río Pellejas. Conservar la calidad de estos ríos fue la misión principal de las comunidades que defendieron el área hace más de 50 años. Bueno, podría comenzar diciéndote que el primer esfuerzo grande consistió de 15 años de lucha para evitar la explotación minera, precisamente en 37,000 cuelas de terreno, donde está ubicada la cuenca hidrográfica del Gran Río Grande de Arecibo. En ese Bosque del Pueblo se pueden observar a simple vista los rastros de ese intento minero en sus suelos. Estamos ante uno de los vestigios del proceso de exploración minera que se realizó en esta área entre los años 60 y 70. Aquí las compañías mineras construyeron esta charca que se conoce como la charca de oxidación, donde se procesaban muestras de suelo del lugar y se
realizaban pruebas pilotos para optimizar el proceso de extracción de minerales. Era aquí donde se realizaba el proceso de optimización de la extracción de los metales. La idea era identificar cómo se podía mejorar el rendimiento de la extracción de los minerales de cobre, oro y plata. ¿Cómo se identificaron las zonas que iban a ser exploradas en Puerto Rico? Mira, Puerto Rico ha sido ampliamente explorado. Ya desde la época de la colonización española, la recuperación del oro superficial y artesanal de nuestros ríos sugería un gran potencial de reservas minerales en la isla. Con la llegada de los americanos en 1898 se comienzan a identificar las áreas de valor ecológico, las áreas de valor militar e igualmente se empiezan a explorar las áreas de valor mineral. O sea que ya se había corrido la voz en el continente. Sí, así mismo. Y los geólogos entonces utilizan otros tipos de indicadores por la formación geológica de la isla, esas áreas de formación volcánica que son correlacionadas a riquezas minerales y se empiezan a identificar prospectos a lo largo de la isla. La zona central era un prospecto natural, se identifican áreas en el oeste, en Cabo Rojo, con potencial de níquel, se identifican áreas en Barranquitas y una de las de mayor valor mineral pues era esta área central que comprende los pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya. Así que se hace un esfuerzo, se identifican estas áreas a principios de siglo, ya en los 50 y en los 60 se inicia una evaluación más detallada, más precisa para confirmar esas áreas donde realmente se encuentran los minerales en mayor cuantía. Entonces, ¿cómo ocurrió el proceso de exploración? Pues mira, una vez identifican estas montañas como potenciales para exploración minera, entonces la evaluación consistía en hincar unos pozos, unos barrenos de cerca de 3 pies de diámetro por 2000 pies de profundidad. En estos barrenos se iban colectando capas del terreno a diferentes profundidades y entonces en laboratorios se hacían análisis para evaluar la cantidad de minerales, qué minerales se encontraban y en qué cantidad. Igual que estos barrenos de 2000 pies, se hincaron muchos en toda esta zona central y el producto de esa exploración fue la identificación de 17 depósitos. Estamos en Calabajo, Piedra Hueca está muy cerca y hay otros 15 yacimientos en esta zona central que comprende unas 37.000 cuerdas de terreno. ¿Y esto? ¿Es vestigio de la época? Estos son vestigios de la exploración minera. Esto era parte de lo que se utilizaba en la charca de oxidación para las pruebas de extracción. Varios barrenos de más de 2000 pies de profundidad fueron algunos de los procedimientos iniciales que llevaron a cabo las compañías mineras interesadas en esta industria. Y con esta remoción de terreno superficial se construyó una infraestructura inicial que aceleró el proceso de erosión y afectó la calidad del agua de la zona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí, Arturo? Mira, estamos en el costado del yacimiento Calabajo y aquí las compañías mineras hicieron una simulación a pequeña escala de lo que hubiese sido el proceso de explotación de los minerales, donde tienen que construir estas terrazas para extraer el suelo y esto es parte de las consecuencias de la tecnología de explotación a cielo abierto, porque el mineral está disperso y como está disperso tienen que tener acceso al suelo, a sus rocas en sus diferentes áreas y que tienen que excavar estas terrazas y en este lugar hicieron esa exploración y 30 años más tarde, como tú puedes notar, en muchas de las áreas todavía no hay recuperación vegetal. Hasta ahora lo único que nosotros vemos es como este tipo de helecho que se está dando aquí abundantemente. El helecho que viene arropando el área lentamente desde los bordes, donde hay acceso todavía a nutrientes, hay erosión del bosque secundario y poco a poco ha ido colonizando, así que la vegetación es más fuerte, ¿verdad?, que el impacto humano
pero en este caso lo dramático es lo lento en que ocurre este proceso. Y una de las consecuencias de la explotación minera es que el proceso de recuperación posterior a la explotación es extremadamente lento y difícil de recuperar. ¿Qué era lo que se proponía hacer entonces en este lugar? Una vez, si se daba la explotación minera, ¿qué era lo que se proponía? Pues mira, lo que estaban haciendo en este lugar era el evaluar la estabilidad de los suelos, simular la minería a pequeña escala. En las charcas de oxidación se llevaban las muestras de terreno y evaluaban cuál era el rendimiento de minerales que podían derivar. Y básicamente en eso consistió esta área que comprende varias cuerdas de terreno. La vete es aquí, ¿no? Se forra más, pero ya tú puedes ver el cobre oxidado. Y detrás de eso era que las compañías mineras estaban. María, estaban detrás del cobre. Este es el mineral principal de esta área. Aquí puedes ver una veta de cobre y se caracteriza porque el cobre oxidado es azul verdoso. Detrás de este mineral. La pregunta es, ¿qué tiene más valor? ¿Ese cobre, ese oro, esa plata que está en estos yacimientos o las aguas que nacen de este bosque y que nos abastecen a diario a nosotros los puertorriqueños? Como parte del proceso de explotación, los minerales son expuestos a la superficie del terreno y una vez están expuestos, pues las aguas de escorrentía van a comenzar a movilizar esos metales. En el proceso hay una acidificación, se generan ácidos que hacen que los minerales sean más solubles, así que las aguas de escorrentía van a ser afectadas directamente por estas áreas de exposición de minerales. Estas aguas entonces van a estar acarreando los minerales. En el proceso ocurre acidificación, así que se genera lo que se conoce como el drenaje ácido minero, que es una de las consecuencias principales de la actividad minera. Ese drenaje lo que hace es impactar la calidad de las aguas, tornar esos cuerpos de agua no aptos para el desarrollo de vida acuática. Las aguas se tornan amargas, ricas en metales pesados y por lo tanto la calidad de ese recurso se impacta detrimentalmente. Durante el proceso de exploración nada más, donde se impactaron áreas muy reducidas, las personas que viven cerca del barrio Pellejas de Adjuntas comenzaron a quejarse de aguas amargas. Y estas aguas amargas es precisamente el producto del drenaje ácido minero que impacta ese recurso. Así que ya durante la exploración ya había preocupación de las consecuencias de la minería en el recurso agua. Esta es la maqueta de solo 2 de los 17 yacimientos propuestos para explotación en las 37.000 cuerdas de terreno que fueron rescatadas. Actualmente, ¿cómo se encuentra? O sea, esta fue el área que visitamos en el día Pues de hoy. mira, cuando estuvimos en la charca de oxidación, hablábamos de que la eficiencia de extracción es cerca de un 0.01% de la roca es mineral de cobre, oro, plata o uno de estos minerales importantes económicamente. El restante se convierte en un desperdicio, las colas. Y ese desperdicio de esos suelos luego de la extracción, la propuesta era entonces depositarlo en el lago de las Colas. ¿Qué hay aquí ahora? Esto es lo que simula lo que hubiese sido el lago de Colas, que hubiese impactado el 30% de la cuenca hidrográfica del río Pelleja que discurre hacia el Río Grande de Arecibo. Como te estaba explicando, durante la barrenación se determinó la extensión del área potencialmente explotable para propósitos de minería y se detectó que los yacimientos no están concentrados en un solo lugar, están diseminados, o sea, están dispersos. Por lo tanto, la única tecnología disponible para explotar estos yacimientos es lo que se conoce como explotación a cielo abierto, que incluye la generación de estas terrazas para remover el terreno, la extracción de los minerales, como el proceso que se simulaba en la charca de oxidación, y entonces la deposición de los desperdicios en el lago de Colas. ¿Qué hubiera quedado entonces de las tierras del gigante dormido? Pues bien, el cambio en el paisaje sería dramático. O sea, ya no tendríamos posiblemente definido este paisaje que vemos aquí. Prácticamente tendríamos unos huecos bien grandes
donde se utilizaría para la extracción de toda la tierra, era el proceso de cielo abierto que llamaban, y ese material habría que depositarlo en alguno de estas mismos, diríamos, pequeñas depresiones naturales de la cuenca, cambiando toda la estructura, cambiando áreas donde nacían estos ríos, cambiando todo el sistema hidrológico del área, alterando el mismo para siempre, porque ahí ya no habría ningún tipo de reversa de ese tipo de impacto. A diferencia de trabajos que se hicieron anteriormente, por ejemplo, trabajos agrícolas, que sí hubo un impacto en el sitio, pero ha sido prácticamente reversible. Vemos de nuevo como el bosque se ha ido recuperando. Es una diferencia bien grande de las actividades económicas de esa época a otra opción que pudo haber sido la explotación minera en este mismo paisaje. Los factores que se consideraban eran prácticamente otros, se le daba mucho más valor a la importancia económica del producto que se podía sacar y se veía como la posibilidad de que lo que se impactara en el sitio se pensaba que se le iba a dar otro tipo de uso. Por ejemplo, las planicies se podían utilizar para parques, para algún tipo de actividad adicional, y el impacto que se ocasionara específicamente sobre el cuerpo de agua, pues se podía remediar posiblemente aguas abajo, y era algo que no se evaluaba de la misma consistencia de como se está considerando hoy en día. Vencido el proyecto de explotación minera, Casapueblo inicia una intensa campaña en el 1995, encaminada a rescatar la tierra herida por las exploraciones. Posterior a eso nace otra iniciativa nuestra de proponer un bosque, el bosque del pueblo, en el lugar donde estaban los yacimientos Calabajo y Piedra Hueca. Y logramos esa gran meta y esa podemos señalarla como una gran contribución a la preservación de esta cuenca hidrográfica tan importante. Y posterior a esa también, hemos logrado por primera vez en la historia de Puerto Rico que se desarrolle un manejo comunitario de un bosque que pertenece al Estado. Y eso ha sido algo innovador porque hemos constituido una junta rectora de ese bosque compuesta por científicos y miembros de la sociedad que juntos hacemos lo que se llama el Consejo de Manejo del Bosque del Pueblo. La importancia que tienen proyectos como el bosque de Casapueblo para la cuenca hidrográfica es que estos bosques preservados sirven como filtros naturales para atrapar los sedimentos y los contaminantes que el agua de lluvia arrastra en eventos de aguacero y llegan a los cuerpos de agua. En la medida que la cuenca mantiene mucho bosque preservado, podemos garantizar que la calidad del agua se puede preservar. Pero la gestión comunitaria de Casapueblo tiene que ir acompañada de otras acciones para preservar y restaurar la cuenca hidrográfica del Río Grande de Arecibo. Aunque la explotación minera no prosperó, algunas de las actividades que se realizan a lo largo del río afectan la calidad del agua potable disponible para 1 millón de consumidores. La División de Muestreo de Agua tiene 9 estaciones establecidas en la cuenca del Río Grande de Arecibo. En estas estaciones nosotros dividimos nuestros muestreos en 2. Uno donde obtenemos datos in situ en el lugar como pH y oxígeno disuelto, y otras muestras que tomamos que son llevadas al laboratorio ambiental de la Junta de Calidad Ambiental. A partir del 2000 comienzan a hacer estudios en cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son esas? Pero como parte del plan de restauración de cuencas, nosotros en la Junta de Calidad Ambiental hemos identificado como 18 cuencas prioritarias, las más importantes de la isla. Sin embargo, en el 2000 hemos comenzado a trabajar en 3 de las más importantes, que es la cuenca del Río Grande de Loíza, la cuenca del Río de la Plata y la cuenca del Río Grande de Arecibo, que es donde nos encontramos hoy. ¿En qué consiste ese plan de manejo? Bueno, el plan de manejo nosotros lo hemos dividido en 2 etapas principales. La primera etapa es la etapa de desarrollo, donde nosotros lo que hacemos es que identificamos el problema, cuáles son los contaminantes que están impactando a la cuenca, identificamos las fuentes de contaminación que están ocasionando el contaminante. Y en la segunda etapa es la etapa de implantación, donde entonces desarrollamos una serie de acciones para tratar de mejorar las prácticas de manejo de las fuentes de contaminación y controlar los contaminantes que están llegando a la cuenca. La lucha que comenzó hace más de 5 décadas
tomó forma con la participación comunitaria organizada en el Bosque del Pueblo, en un proyecto donde se combina la economía, la agricultura y el trabajo voluntario con la educación y la ecología. Nuestro discurso ha ido evolucionando del discurso de protesta, que es fundamental y el cual nunca descartaremos, a un discurso que propone alternativas y asume responsabilidades. Dentro de esa evolución de nuestro trabajo es que entra este Bosque del Pueblo. Y en el proceso de lograr el bosque y determinar su valor ecológico, después en el manejo comunitario, hemos descubierto muchas magias y muchos misterios que tiene el bosque, desde sus hongos, sus reptiles, sus anfibios, sus aves, y ha hecho de nosotros personas cambiantes. Y los técnicos y los especialistas, que son parte de este movimiento, se han hecho entonces personas cambiantes que han aprendido que la ciencia está al servicio de un pueblo. Nosotros en Casa Pueblo tenemos un plan de conservación para las zonas altas de Puerto Rico con el propósito de unir áreas naturales protegidas entre sí para aumentar su viabilidad mediante la migración de especies entre esos diferentes parchos. Aquí abajo podemos ver un corredor que sería esta área de bosque aquí en el sur de nosotros, que llega corriendo, que llega hasta el bosque de Guilarte y a su vez otras áreas forestadas hacia nuestro este que unirían entonces el Bosque del Pueblo con Tres Picachos y con el Bosque de Toro Negro. Por su posición geográfica, el Bosque del Pueblo es un importante productor de lluvia. Estamos en el centro de una gran concentración de otras áreas naturales protegidas, como lo es el Bosque Tres Picachos, que nos queda a nuestro este, igual que Toro Negro, y el Bosque de Guilarte, que nos queda aquí atrás tapado por la lluvia en estos momentos. La importancia que al estar tan alto, estamos recibiendo gran cantidad de lluvia y eso a su vez alimenta a una gran cantidad de ríos, que entre ellos incluyen el río Viví, que va hacia la costa norte, y el río Grande de Añasco, que tiene su nacimiento cercano al Bosque del Pueblo. Finalizado el tema de la explotación minera en Adjuntas, Casa Pueblo se convirtió en el custodio del gigante dormido, quien en realidad no duerme, sino que descansa en lo que las nubes hacen su trabajo. Anualmente aquí caen entre 70 y 80 pulgadas de lluvia. Como verán, de esto es de lo que se trata el Bosque del Pueblo, de salvar un bosque, que este bosque a su vez es quien propicia para que nosotros tengamos esta lluvia, que a su vez va a alimentar y va a nutrir la cuenca de uno de los ríos más importantes de nuestra isla de Puerto Rico, la cuenca del Río Grande de Arecibo. Por esto, por esta lluvia hermosa, es que nosotros tenemos que salvar nuestros bosques, porque los bosques son necesarios para que llueva. Sin agua no podemos vivir.